Hola, mis estimados. ¿Han escuchado alguna vez algunas personas decir que la Iglesia Católica comenzó en el año o en el siglo II? Otros que dicen que comenzó en el siglo IV. Pues yo les traigo aquí unos datos que vamos a ver si podemos entender esta transición que muchos desconocen quizás y que los hace llevar a la conclusión equivocada de que la Iglesia Católica comenzó o bien en el siglo II o en el siglo IV. Para esto voy a comenzar con un texto bíblico. El primer dato que voy a poner va a ser Hechos 11 del 25 al 26. Y dice así: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Bien, la primera pregunta que yo haría es, si en Antioquía fue cuando se le llamaron cristianos por primera vez, significa que cuando anduvieron en otros pueblos antes de Antioquía no eran cristianos. Y no me digan que estoy abusando de la inteligencia, porque en realidad allí se les llamó cristianos, en Antioquía y por primera vez. Entonces es fácil decir que entonces antes no eran cristianos, pero resulta de que los discípulos de Jesús en un principio eran conocidos como nazarenos por el hecho de que Jesús era de Nazaret. También eran llamados del camino porque ellos caminaban distancias largas para ir a predicar y cruzaban muchos caminos. Entonces, por eso es que es lógico pensar de que si los apóstoles venían de Cristo y seguían sus enseñanzas, eran cristianos, aunque no se les llamara cristianos, porque según la escritura dice que fue en Antioquía. Entonces, todo el tiempo que anduvieron de un lugar a otro, si agarramos el criterio equivocado, pues diríamos de que los cristianos no eran cristianos hasta que llegaron a Antioquía. Esto solamente para dar una idea de cómo puede surgir el error. Ahora vámonos a un escrito que es muy, pero muy antiguo. Los que conocen o han oído hablar de San Agustín de Hipona, él escribió 7 cartas. Una de esas cartas fue enviada a los esmirniotas. En esta carta dice él así, en el capítulo 8, en el párrafo 2 dice así: donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad, así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Entonces, vamos a desarrollar esta parte. Si San Agustín, así nomás, sin ninguna explicación y sin ninguna introducción, simplemente dice, allí está la Iglesia Católica, lo práctico y lógico es pensar que esa palabra ya era conocida. Es decir, si esa palabra hubiera sido apenas introducida, aunque así se dice, que fue introducida en el sentido de que no se había escuchado antes, pero no es que no se había escuchado antes, es que escrita es la primera vez que vemos que escrita solamente aparece
por primera vez en el libro de San Agustín. Pero él, tomemos en cuenta esto, él no está introduciendo a la Iglesia Católica. Él simplemente está dando por entendido y de que todos entienden qué es la Iglesia Católica. Porque si no fuera así, él habría dicho, la Iglesia de los cristianos es católica. Allí podríamos decir de que él está haciendo una transición de nombre de cristiano a católico. O tal vez decir, hemos tomado el acuerdo de que la iglesia va a ser llamada católica. Y eso no existe en ningún punto ni en ninguna parte de la carta de San Agustín. San Agustín solamente dice, donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Entonces él está hablando de algo que ya seguramente era conocido y practicado. Ahora, ¿cuál es mi punto? De que si así seguimos esta parte lógica de la carta de San Agustín, entonces no podemos asegurar que la Iglesia Católica comenzó con la carta de San Agustín. Sería un error decir que solo porque San Agustín menciona a la Iglesia Católica en la carta, allí comenzó a llamarse Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica comenzó antes de que San Agustín escribiera la carta, porque él cuando escribe la carta se nota en la misma carta de que está hablando de una palabra que ya es conocida. Y por eso él dice, ¿dónde está la Iglesia Católica? Dice, ¿dónde está Jesucristo? Está la Iglesia Católica. Ahora, es fácil entender de que no está diciendo ahora ya los cristianos van a ser llamados católicos. Es una transición que se dio. ¿Cuándo se dio esa transición? No está escrito. No está escrito. Entonces, simplemente partimos de que allí se dio a conocer la palabra católica, pero no para allá el mundo de los griegos y los gentiles. Es para nosotros, para nosotros de este lugar, que para nosotros es primera vez que escuchábamos la palabra católica, pero católica es una palabra que se usaba ya antes, que es la Iglesia Católica. Y yo tengo un video en donde pongo las citas de cómo es que se usaba esa palabra, la Iglesia Católica, en un video anterior. Ahora encontramos de que ya con la carta de Ignacio de Antioquía, es un error decir que la Iglesia comenzó en el siglo II, partiendo de la palabra católica, porque ya les digo de que no significa que fue el inicio del nombre de la Iglesia Católica. Ahora veamos la otra parte. Y esto lo voy a sacar de los datos del Concilio de Nicea, que es el que muchos argumentan por lo de Constantino. Vamos a ver qué dice la historia del Concilio de Nicea. Y es bien poco lo que voy a decir. Lo más principal de mi punto. Dice así, cuando Constantino envió las cartas a los obispos, convocando el primer concilio imperial en el año 325, habían pasado solo 14 años desde el edicto de Nicomedia y 12 años desde el edicto de Milán. Bueno, ¿qué es el primer dato que vemos acá? De que fue una reunión de obispos. Entonces vemos de que en el Nuevo Testamento se nos habla de obispos. Y ahora vemos de que la reunión
que hubo en el 325, esto corresponde al siglo IV. Ahora vemos de que en el 325 se reunieron los obispos. ¿Con quién? Con Constantino. Entonces, ¿quiénes eran estos? Eran los que en ese momento ya se llamaban cristianos. Porque nadie habla de que los cristianos cambiaron de nombre o desaparecieron, sino que dicen de que la iglesia se corrompió y que, como que dice, ya ahora los cristianos ya no eran honestos. Los mismos cristianos que habían andado hablando y predicando el evangelio se corrompieron. Esa es la postura de muchos. Y que en el año 325 Constantino creó la nueva iglesia. Ahora, fijémonos en esto. Cuando Constantino envió las cartas a los obispos convocando el primer concilio imperial, en el año 325 habían pasado solo 14 años desde el edicto de Nicomedia y 12 años desde el edicto de Milán. Veamos parte por parte. El edicto de Nicomedia fue en el 311. ¿Qué es lo que se logró con el edicto de Nicomedia? A pequeños datos. El edicto de Nicomedia proclamaba de que el cristianismo y todas las religiones paganas tenían derecho de predicar sin ningún problema. Hasta los brujos podían predicar sin ningún problema. Eso era el edicto de Nicomedia, de que no iba a haber restricciones y especialmente, porque de eso se trata, a los cristianos. Ya sabemos de que había pasado una gran persecución a los cristianos. Entonces, el edicto de Nicomedia quitaba eso, de que por andar predicando, un cristiano fuera asesinado, encarcelado o torturado. Entonces, en el 311, ¿cuántos años hay entre el concilio y el edicto? Aquí nos dice que es 14 años. O sea, hace ya 14 años que esos cristianos que eran perseguidos habían recibido un respiro. Ya no eran perseguidos. Eran esos cristianos. Esos cristianos que ya no eran perseguidos, hacía 14 años, ahora tenían un respiro. Ya no iban a ser perseguidos, mucho menos torturados y menos sacrificados. Y otro dato, el edicto de Milán. ¿Qué es el edicto de Milán? Esto sucedió el año 313. En el edicto de Milán, lo que se hace es de que la iglesia, es decir, los cristianos, ya se les da una preferencia. Se les da una preferencia que es que se les va a regresar todo lo que han perdido. Entonces, ya ahora ya no es solamente de que ya ya no van a tener peligro ellos. Ahora es que van a tener ya algunos beneficios. Entonces, en el edicto de Milán se dio apenas 12 años, el edicto, el concilio de Nicea se dio 12 años después del edicto de Milán. ¿Quiénes recibieron el beneficio del edicto de Milán? Los cristianos. O sea, los cristianos, esos cristianos que dicen que en Antioquía fueron, esas personas que fueron llamadas cristianos en Antioquía, ahora habían recibido un respiro, y no solamente un respiro, sino que ahora ya tenían más beneficios por el edicto de Milán. Y en conclusión, dice aquí, el 20 de mayo del 325 se inauguró el concilio, que será reconocido como que será conocido y reconocido como el primer concilio ecuménico de la Iglesia. ¿Cuándo se dio o cuándo se llevó a cabo este concilio? En el año 325. ¿Cuándo fue el
edicto de Nicomedia en el 311. Entonces vemos de que primero estos cristianos fueron perseguidos. Esos hombres que habían sido perseguidos allá esos hombres que vivían allá en Antioquía fueron llamados cristianos. Y ese título se extendió. Ya a partir de ahí todos eran llamados cristianos. Esos cristianos empezaron a recibir una persecución, a sufrir una persecución. Esa persecución llegó hasta el 311, que fue cuando el edicto de Nicomedia entró en efecto. Luego, 2 años después del edicto de Nicomedia, aparece el edicto de Milán, que ya esto es ya más a favor de los cristianos. Ahora, hay un emperador que se llama Teodosio I, y él fue después de Constantino. Y es este emperador, Teodosio I, el que oficializó la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir de que estas personas que se reunieron en el Concilio de Nicea solamente iban a discutir un tema. Pero cuando Teodosio oficializa la iglesia, todo lo que sucede es de que ahora la iglesia que está en ese tiempo va a ser oficial. Ahora, ¿qué significa oficial? Mucha gente dice que oficial quiere decir de que se corrompió. No, lo que sucedió es de que ya la iglesia iba a tener preponderancia, iba a tener preferencia sobre las demás religiones. De hecho, la historia nos cuenta de que a los cristianos se les devolvieron propiedades, porque se les había expropiado muchas propiedades. Entonces recibieron muchas. Se les habían quitado templos que ya habían construido. Entonces se les devolvieron templos. Ahora, al ser la iglesia oficial, el beneficio que tuvieron es de que las otras religiones, especialmente las de brujería, fueron prohibidas. Entonces eso fue en favor de la iglesia, porque ya no tenía que estar combatiendo la brujería, por lo menos en ese tiempo, porque la misma ley lo prohibía. Entonces, volvamos al Concilio de Nicea, que es cuando se dice de que fue cuando la Iglesia Católica nació. ¿Quiénes son los que estaban en Antioquía y fueron llamados cristianos? Los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Esos eran los que eran llamados cristianos, y el hecho de que allí haya comenzado a ser llamados cristianos no quiere decir que no eran cristianos antes. Luego nos vamos con el San Ignacio de Antioquía, que el hecho de que por primera vez allí en ese libro aparezca la palabra católica no quiere decir que no era católica, cuando menos algunos meses antes. Ya era católica desde antes de que él escriba en su libro, por la manera en que él escribe, que ni siquiera explica qué quiere decir católico, porque ya está más o menos entendido que es católico. Entonces, así como no se puede decir que los cristianos no eran cristianos, porque hasta que fue en Antioquía que se les llamó cristianos, hasta entonces fueron cristianos, lo mismo es un error decir que los católicos, solo porque San Agustín de Hipona menciona allí por primera vez la palabra católico, allí comenzó. Otro error, el edicto de Milán, que se dice de que fue donde la iglesia se corrompió. Aquí lo primero que aparece en esas personas que dicen así es algo que ignoran. ¿Qué es lo que ignoran? Una de las razones por la que se reunió la iglesia en el concilio de Nicea. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Había aparecido Arrio.
el peor destructor de la fe cristiana, el peor enemigo de la iglesia. Entonces, lo que sucedió es de que en ese concilio se debatió quién era que estaba en lo correcto, si los arrianos o los católicos. Ahora, ¿por qué se dice que fueron los católicos? Porque la reunión se dio, como lo acabo de leer, con obispos. Eran obispos los que se reunieron allí. Entonces, si esos obispos llegaron allí, entonces no es que allí llegaron un montón de personas y dijeron, vamos a hacer una iglesia y se va a llamar católica. No, lo que sucedió es de que esa gente que era católica, donde habían obispos, esa gente que era ya católica, porque acordémonos de que dice San Ignacio 2 siglos antes San Ignacio dice la iglesia católica. 2 siglos después se reúne esta iglesia. Entonces, ¿cuál iglesia es? La católica. Y en esa reunión, ¿quiénes están allí? Los obispos. ¿De qué están hablando? Están hablando de Arrio. Esa es la discusión principal del concilio de Nicea. Combatir el arrianismo. Y ahí es donde aparece Atanasio de Antioquía y otros. Y otros que van a defender la fe. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que allí fue que comenzó la Iglesia Católica? Porque entonces la historia nos miente. La historia dice de que un grupo de obispos se reunió con Constantino. Ahora, ¿por qué la gente dice de que se corrompió? Es que confunden los cambios que hubieron o que han habido en la iglesia con lo que sucedió en Nicea. En Nicea lo que sucedió es de que la iglesia había encontrado de que Arrio andaba pervirtiendo la fe, porque él creía de que Jesucristo no era Dios ni hijo de Dios. Entonces, ese concilio se dio para solucionar el problema de la duda sobre la divinidad de Jesucristo. Entonces, no era para comenzar una nueva iglesia, porque si hubiera sido para eso, no hubieran citado a Arrio. Simplemente hubieran dicho, dejemos a Arrio tranquilo y hagamos una nueva iglesia que se llame católica. Pero no, cualquiera va a entender y hasta aceptar de que en ese concilio, allí se puso por escrito de que el arrianismo no era la fe verdadera. Entonces, alguien que quiera discutir eso o que lo quiera negar o que lo quiera objetar, tendrá que decir de que entonces ese grupo de gente que se reunió allí no defendieron el arrianismo. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces por qué el arrianismo desapareció? ¿Quién combatió el arrianismo? Alguien lo tuvo que haber combatido. Y no fue Constantino, porque Constantino, su trabajo no era andar ni predicando, ni andar bautizando gente. El trabajo de Constantino era político, no era religioso. Y especialmente en esos tiempos, el poder estaba las cosas de la tierra, y eso lo dicen los ortodoxos. No lo digo yo como católico, lo dicen los ortodoxos. Dicen los ortodoxos, el emperador es el que se entiende de las cosas de la tierra y los obispos de las cosas del cielo. Entonces, si el obispo se encarga de las cosas del cielo y el emperador de las cosas de la tierra, quiere decir de que los obispos a la teología y el emperador al gobierno político. Entonces, ¿quién combatió el arrianismo? Lo combatió la Iglesia Católica. ¿Cómo podemos explicar de que
un grupo de cristianos que no se llamaban cristianos. No se llamaban cristianos hasta que empezó a conocer como cristianos en Antioquía. ¿Cómo explicamos? De que un grupo de que no eran cristianos, que comenzaron a hacerse llamados cristianos, que eventualmente se llamaban católicos. ¿Cómo se explica? Que estos son o no son los que combatieron el arrianismo. Esa es mi pregunta. Si no existía la Iglesia Católica, entonces, ¿quién combatió el arrianismo? ¿Por qué? Si lo que se trataba de hacer en esa reunión era de inventar una nueva iglesia, no tenían que haber inventado, no tuvieron que haber invitado a Arrio. Porque Martín Lutero no invitó al Papa para hacer su iglesia. Juan Calvino no invitó a Lutero. Charles Wesley no invitó creo que fueron los metodistas. Entonces, creo que él era, si no me equivoco, era anglicano. Entonces, nadie invita a nadie cuando se va a separar. Simplemente se sale. Entonces, en la iglesia católica, si comenzó en ese día de Constantino, entonces, ¿quién combatió a los arrianos? Entonces, se dan cuenta. Es un error afirmar de que Constantino fundó la Iglesia Católica. Porque si él la fundó, entonces si el arianismo ya estaba antes de que Constantino fundara la Iglesia, entonces, ¿quién fue el que combatió el arrianismo? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles, no demostrarles, mostrarles. ¿De qué? La Iglesia Católica no tiene fecha de fundación. ¿Por qué no tiene fecha de fundación la Iglesia Católica? Sencillo. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y hay dos posiciones que se pueden entender fácilmente. De que era Pedro, porque era la piedra en donde iba a comenzar la iglesia. Porque era Pedro el que iba a ser el pastor de esa iglesia. Y segundo, porque los apóstoles seguían a Jesús. Y hubo un momento en donde ellos se esparcieron después de la muerte de Jesús. Luego comenzaron a reunirse. Y en Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo, ellos tuvieron fuerzas para luchar. Pero resulta de que ellos, el hecho de que se hayan apartado por miedo, no quiere decir que dejaron de ser cristianos. Seguían siendo fieles a Jesús. No renunciaron, no rechazaron ni negaron a Jesús. Ellos simplemente se escondieron por temor a sus vidas. Pero ellos seguían siguiendo a Jesús. De hecho, ellos se reunían en el aposento alto, dice. Y todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Era un lugar donde se reunían. Entonces, la iglesia no se puede decir cuándo comenzó, con una fecha como que la vamos a registrar en un documento. Porque comenzó con la predicación de Jesús, al tener los primeros 12 apóstoles. Allí comenzó. Y luego, cuando los apóstoles se fueron a predicar y empezaron a expandir el evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir cuándo fue exactamente que comenzó la iglesia? Porque la iglesia ya se había formado desde el momento en que Jesús había puesto sus 12 apóstoles. Entonces, un dato más para terminar. Los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Están en el Nuevo Testamento. Allí aparecen los obispos. Y ahora les voy a decir lo último que les quiero comentar. Minutos antes de haber hecho este video, o de que iba a hacer el video, escuché una pregunta que se le hizo a un apologista, en donde se le preguntaba
que si el Papa era el sucesor de Pedro, ¿por qué el Papa no es apóstol? Y esta es la respuesta sencilla. Los apóstoles fueron asignados por Jesucristo. Ese título solo Jesucristo lo puede dar y lo pudo dar. Resulta de que la única razón por la que los apóstoles asignaron a otro apóstol fue porque Judas Iscariotes falló y de cierta manera rechazó el apostolado y hasta quizás se podía decir que lo puso en, ¿cómo diríamos? Que lo puso como cuando decimos en vergüenza. Entonces los apóstoles no podían continuar su misión cuando en el grupo había un apóstol todavía, porque el que se muera no significa de que no siga siendo apóstol. Pero como faltaba ese apóstol, porque había sido abandonado de manera, podríamos decir, vergonzosa, entonces ellos, inspirados, eligieron a otro para que ese puesto quedara eh, ocupado. Entonces, pero si nosotros vemos de que hay un apóstol que muere, hay un apóstol que también muere en el Nuevo Testamento. Ese apóstol que muere en el Nuevo Testamento, ¿por qué no fue reemplazado? ¿Por qué no dice la escritura de que a ese apóstol que fue muerto? Porque creo que fue Herodes que lo mandó a matar. Entonces, pero hay uno que muere, hay un apóstol que muere en la historia del Nuevo Testamento. Y ese apóstol, ¿por qué no fue ocupado? El puesto que él dejó, ¿por qué no fue ocupado por otro? Porque él lo dejó en buenos términos. Él fue mártir y él siguió siendo apóstol y seguirá siendo apóstol de Jesús. De hecho, es uno de los que según la escritura van a estar presentes en el último día, no Judas. Entonces, ¿por qué es que el Papa no es apóstol? Porque ese título solamente lo podía poner Jesucristo. Y la iglesia es honesta. Jesucristo no está aquí ya en persona y no puede estar dando nombres a nadie. Pero Pedro era el que iba a pastorear el rebaño. Y un rebaño no puede estar sin pastor. Entonces la respuesta es sencilla. Sigue siendo el sucesor de Pedro, porque el trabajo de Pedro no era apóstol. El trabajo de Pedro, el trabajo de los apóstoles era de ser apóstoles, pero el trabajo de Pedro no era solo de apóstol, era de ser el pastor. Y eso lo dice la escritura literalmente. Entonces, Pedro era el pastor de la iglesia y ese puesto sí tiene que ser ocupado por todo el tiempo que la iglesia dure, porque no puede haber un rebaño sin pastor. De manera que no confundamos las cosas. El puesto de un papa no es de apóstol, es de pastor del rebaño de Jesús. Y que Dios nos bendiga.